El tesoro de David por Charles Spurgeon. Salmo número 119. Exposición de los versículos 113 al 120. Versículo número 113. Los pensamientos vanos aborrezco, mas amo tu ley. Lo opuesto a la ley de Dios, fija e infalible, es la opinión del hombre indeciso, cambiante. David sentía un desprecio profundo por esto. Toda su reverencia y consideración iban a la palabra segura de testimonio. En proporción a este amor a la ley, estaba su aborrecimiento a las invenciones de los hombres. Los pensamientos de los hombres son vanidad, pero los pensamientos de Dios son verdad. Oímos muchos en estos días de intelectuales, predicadores que piensan, y pensamiento moderno. ¿Qué es esto sino el antiguo orgullo del corazón humano? El hombre vano quiere ser sabio. El salmista no se gloría en sus pensamientos. Cuando el hombre piensa lo mejor que puede, sus pensamientos más elevados quedan por debajo de la revelación divina, como la tierra queda debajo de los cielos, nos comentó Charles Spurgeon. La vanidad de su corazón le era una carga. Una nueva criatura es tan cuidadosa contra la maldad en la cabeza o en el corazón como en la vida. Un hombre piadoso debería ser más duro, más puro a la vista de Dios que a la vista de los hombres. Sabe que nadie sino Dios puede ver los extravíos de su corazón y los pensamientos de su cabeza. Con todo, es tan cuidadoso de que los pecados no asomen la cabeza como que se hagan manifiestos. Le comentaba Stephen Charnock. La mente carnal se deleita en permanecer en estas imaginaciones afines a ella y se solaza en la indulgencia en las ideas cuando no se presenta oportunidad para gratificación de otro tipo, o cuando el hombre no se atreve a cometer la transgresión real. Pero la mente espiritual retrocede ante ellas. Estos pensamientos pueden presentarse de vez en cuando como intrusos, pero no son bien recibidos y se les echa al punto, en tanto que otros temas, como la palabra de Dios, son atesorados rápidamente para que ocupen la mente más provechosa y deleitosamente durante las horas de asueto y retiro. No hay mejor prueba de nuestro verdadero carácter que el efecto habitual de los pensamientos vanos en nuestra mente, sea si los amamos y nos los permitimos, o si los aborrecemos, vigilamos y oramos contra ellos. Nos comentó Thomas Scott. El sentir desagrado hacia el mal no es suficiente, sino que se nos requiere un aborrecimiento perfecto contra toda suerte y grado del pecado. Nos comentó David Dickinson. Pensamientos vanos. La palabra se usa para indicar las opiniones de los hombres y puede aplicarse a todas las opiniones heterodoxas, doctrinas humanas, herejías condenables. Estas son incompatibles con las perfecciones de Dios, despectivas de su gracia y de la persona y oficios de Cristo, y contrarias a la palabra, y por tanto son rechazadas, aborrecidas por los hombres buenos. Nos comentó John Hill. Pensamientos vanos. En hebreo, sheapim, indecisión entre dos opiniones.
ver Primera de Reyes, capítulo 18, versículo número 21. De ahí que signifique dudas escépticas. Nos comentó Christopher Wordsworth. Pero amo tu ley. Los entendidos que se deleitan en los estudios están insistiendo constantemente sobre alguna noción que puede hacer progresar sus conocimientos y se aferran a ella como el hierro al imán. Él, el que es sostenido por las alas del divino amor, a Cristo dará miradas frecuentes hacia él y hará vuelos cortos hacia él, incluso en medio de los negocios del día, para una visita. El amor, al mismo tiempo, es una gracia que afianza, aumenta nuestro deleite en Dios, en parte por la visión de su bondad, que se muestra en el mismo acto de amar, en parte por las recompensas que da al comportamiento afectuoso de sus criaturas. Los dos impedirán que el corazón dé cabida a compañeros disolutos, como son los malos pensamientos. Nos comentaba Stephen Charnock. Nota que no dice es libre de vanos pensamientos, sino que los aborrece. El aprecio que siente por ellos es el que sentiría por una cuadrilla de ladrones que entra en su casa. Nos comentó William Gurnall. Versículo número 114. En tu palabra espero. De todos los ingredientes que endulzan la copa de la vida humana, no hay ninguno más rico y poderoso que la esperanza. Su ausencia amarga la suerte más dulce, su presencia alivia el más profundo dolor. Rodeadme de todos los goces que puede despertar la memoria o conceder las posesiones. Sin esperanza no bastan. En la ausencia de esperanza hay tristeza, en los goces pasados y presentes también. Pero aunque me quites todos los goces que pueden conferir el pasado y el presente, si el mañana brilla con esperanza, estoy contento en medio de mi mal. De todos los motivos que mueven a los hombres en esta tierra ascendereada, el de la esperanza es el que está más ocupado. Es el bálsamo más dulce que suaviza nuestras penas, el rayo más brillante que dora nuestros placeres. La esperanza es el más noble de los hijos, el primogénito de las previsiones y los pronósticos. Sin ella, el ganado que no piensa está contento en su presente abundancia. Sin ella, el hombre que reflexiona no puede ser verdaderamente feliz. Nos comentó W. Grant. Versículo número 115. Apartaos de mí, obradores de maldad. Como si dijera, no habléis más, no me molestéis. Estoy resuelto en mi curso, he jurado y estoy firmemente resuelto a guardar los mandamientos de mi Dios. Con la ayuda de Dios me mantengo firme en este puesto. Y el mundo entero no puede arrancarme de él. Nos comentó Robert Sanderson. Es difícil, incluso en el caso de un milagro, el guardar los mandamientos de Dios y malas compañías al mismo tiempo. Por tanto, cuando David quiere maridarse a los mandamientos de Dios para amarlos, vivir con ellos en la adversidad o en la prosperidad hasta el fin de sus días,
se ve forzado a dar carta de divorcio a las malas compañías, sabiendo que de otro modo no habría manera de hacer el enlace. Nos comentó Geo Swirnock. Versículo número 116. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Podemos sentirnos avergonzados de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos porque brotan de nosotros mismos, pero nunca nos avergonzaremos de nuestra esperanza, porque brota del Señor, nuestro Dios. Tal es la fragilidad de nuestra naturaleza que a menos que seamos sostenidos constantemente por la gracia, caeremos en tal hediondez que quedaremos avergonzados de nosotros mismos y de todas las gloriosas esperanzas que ahora son la corona de gloria de nuestra vida. El varón de Dios adoptó bajo promesa la resolución más positiva, pero se da cuenta de que no puede confiar en su solemne decisión. De ahí estas oraciones. No es malo hacer resoluciones, pero será inútil hacerlas a menos que las rociemos bien con clamor confiado en Dios. David quería guardar la ley del Señor, pero primero necesitaba que el Señor de la ley le guardara a él. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 117. Apóyame y seré salvo. David tenía miedo de tres cosas. Primera, una gran tentación fuera, porque la tentación sopla sobre el creyente de los cuatro vientos. Segunda, una gran corrupción dentro. Tercero, ejemplos de otros hombres dignos que habían caído antes, que han sido escritos para nosotros, no que hayamos de aprender a caer, sino a temer para no caer. Estos tres deben tenernos siempre humildes, conforme a la advertencia. Que piense estar firme, mire que no caiga. Nos comentó William Cowper. Sosténme, Señor, por encima de la pequeñez en que he vivido demasiado tiempo, por encima de los lazos que me han entrampado tan a menudo, por encima de las piedras en que he tropezado, por encima del mundo, de mí mismo, más alto de que cuando he llegado hasta ahora, por encima de mi propia mortalidad, digno de ti, digno de la sangre con que he sido comprado, más cerca del cielo, más cerca de ti. No hay elevación como la elevación de la humildad. Algunas veces por medio de la disciplina severa para someter al corazón, reforzarle, hacerle independiente de las cosas externas, a veces por la aflicción, que es su mano que empuña la nuestra para sostenernos mejor, a veces poniendo en tu corazón la idea de lo que necesitas. Orar con la misma oración que Él intenta concederte en aquel momento. Algunas veces haciendo ver que te suelta y te abandona, en tanto que al mismo tiempo, como la mujer sirofenicia, nos está dando el deseo de persistir para que pueda darte más al final. Nos comentó Shane Vaughan. Versículo número 118. Porque su astucia es falsedad. Lo llaman una política de largo alcance, con previsión, pero es una falsedad absoluta y debería tratarse como tal. Los hombres corrientes lo llaman diplomacia, pero el hombre de Dios
llama al pan, pan, y al vino, vino, y dice que es falsedad y nada más. Porque sabe que lo que es a la vista de Dios, los hombres que yerran del camino recto inventan excusas de buen aspecto con que engañarse a sí mismos y a otros, y así aquietar sus conciencias y mantener su reputación. Pero su máscara de falsedad es transparente en demasía. Dios arrolla las falsedades, solo sirven para ser despreciadas, pisoteadas y barridas con el polvo. Qué horrible ha de ser para aquellos que se han pasado la vida inventando una religión a medida, el ver que Dios lo pisotea todo como un monigote que no sirve para nada. Nos comentaba Spurgeon. No habla aquí del engaño con el cual los impíos engañan a otros, sino de aquel con que se engañan a sí mismos. Y esto es doble. Primero, porque buscan algo bueno en el pecado, lo cual el pecado promete engañosamente, pero no lo hallan nunca. Luego, porque se lisonjean con la idea vana de escapar del juicio, que irremisiblemente les alcanzará. Nos comentaba William Cowper, versículo número 119. Como escorias hiciste sucumbir a todos los impíos de la tierra. Incluso si un buen hombre se ve forzado a apartarse de sí a los obradores de maldad, mucho más el Dios 3 veces santo apartará de sí a los impíos. Nos comentaba Spurgeon. ¿En qué se caracterizan? En que aquí florecen, pero sus nombres serán escritos en el polvo. Ver Jeremías capítulo 17, versículo número 13. Sus corazones y mentes están en el mundo. Ver Mateo capítulo 6, versículo número 19 al 20. Su constitución natural es mundana. Saborean las cosas del mundo, los ascensos, los honores, la grandeza. Esto es su unum magnum. Aquí hay su placer. Esta es su porción, su esperanza y su felicidad. El Hijo de Dios busca otra herencia inmortal e incontaminada. Nos comentaba Thomas Manton. Versículo número 120. Mi carne se estremece por temor de ti. En vez de exultar sobre los que han caído en el desagrado de Dios, se humilla. Lo que leemos y oímos de los juicios de Dios sobre los malos debe llevarnos a, primero, reverenciar su terrible majestad y temerle. ¿Quién puede estar delante del Señor, el Dios Santo? Ver 1 Samuel, capítulo 6, versículo número 20. 2. Temer para que no le ofendamos y seamos objeto de su ira. Los hombres buenos necesitan refrenarse del pecado mediante los terrores del Señor, especialmente cuando el juicio empieza en la casa de Dios y son descubiertos los hipócritas y desechados como escoria. Nos comentó por último Matthew Henry.